El gran George Foreman fue uno de los boxeadores más influyentes y reconocidos de todos los tiempos en la categoría de los pesos pesados. El legendario pugilista estadounidense conquistó la medalla de oro a los 19 años en los Juegos Olímpicos de México de 1968 y fue 2 veces campeón de peso pesado y miembro del Salón de la Fama. Bueno, Foreman, y voy a imitar a Carlos Nina Gómez, nació un 10 de enero del año 49 en Marshall, Texas, y realmente fue un boxeador extraordinario, con una foja de 76 victorias y realmente 5 fueron sus derrotas. Su primera derrota fue precisamente frente a Muhammad Ali, en aquella famosa pelea de la jungla que llevó C.C. Seco a África para evitar que lo tumbaran al gobierno, porque era una dictadura que tenía allí en el Congo, hoy República Popular del Congo. Y aquello fue un espectáculo extraordinario, fue la primera derrota con 40 triunfos que ya tenía Foreman. De ahí en adelante hay que decir que antes de Foreman también fue un boxeador extraordinario en el aspecto aficionado, porque ganó medalla de oro en los Juegos de México en 1968, es decir, que no es un improvisado. Como es normal, surge como la mayoría de los boxeadores de barrios marginados, se mete a la calle, pero lógicamente alguien lo agarra, lo lleva al cuadrilátero y de ahí en adelante Foreman fue realmente un púgil extraordinario. Apenas 5 derrotas, reitero, con Jimmy Jones, Ali fue la primera, luego Evander Holyfield, Shannon Briggs y el otro realmente se me va de la mente. Pero fueron 5 derrotas nada más la que tuvo, es decir, que tuvo realmente una carrera extraordinaria. Hay que decir que de esa época ganó unos 150 millones de dólares, que no era fácil para esa época. Ahora es un dineral con la devaluación que ha tenido esa moneda y las demás. Pero luego se hace multimillonario cuando se inventa una cocina, unas estufitas de cocina para asar carne, se la compra una empresa y le pone el nombre de él, y el hombre se ha ganado ahí más de 400 millones de dólares. Y así murió 13 muchachos que deben en este momento estarse repartiendo esa fortuna, porque tuvo también como 8 o 10 matrimonios. Es decir, que el hombre no era fácil tampoco, ni sobre el cuadrilátero, ni sobre también el colchón. Precisamente hace unos días, a raíz de la muerte de George Foreman, escribí un análisis, lo titulé a George Foreman, la historia no lo olvidará. Fue uno de los grandes boxeadores de la división de los pesos completos, y hay una coincidencia entre él y Muhammad Ali. Muhammad Ali ganó la medalla de oro en los semicompletos en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, a los 18 años, la medalla de oro. Y George Foreman ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México en 1968, o sea, 8 años después que Muhammad Ali ganó. Él ganó la medalla de oro en los pesos completos, y Ali ganó su primer título mundial el 25 de febrero de 1964, son listo, en el boxeo profesional a los 22 años. Y Foreman ganó también, bueno, decía que ganó los 18 años en los Juegos Olímpicos, y Foreman lo ganó a los 19 años. Y entonces Ali perdió su título mundial de los pesos completos invicto. No lo perdió, sino que se lo quitaron sin tirar un golpe. Usted sabe que no se quiso alistar para el ejército de Estados Unidos en 1967 y le quitaron el título. Y después duró 3 años y medio sin pelear y le quitaron la licencia y el título. Entonces es una carrera. Estoy haciendo esa historia para concatenarlo con George Foreman. Entonces Ali hizo una carrera de reconquista del título hasta que perdió su primera pelea con Joe Frazier. El 8 de marzo de 1971 ya Frazier era campeón mundial del peso completo, y no pudo ganar esa primera pelea y después ganó las otras 2. Y entonces Foreman conquistó su título al derrotar en el 74, derrotó a Frazier por nocaut en el segundo asalto, después de la pelea de Ali.
Y pasó el tiempo hasta que después de varias defensas de su título mundial, los pesos completos, George Foreman entonces peleó con Ali el 30 de octubre de 1974, la gran pelea en Kinshasa, Zaire, y Ali entonces derrotó a Foreman, que fue una de las grandes sorpresas, porque Foreman solamente tenía 25 años, invicto en 40 peleas profesionales, 36 victorias por nocaut, y Ali era un hombre de casi 33 años, y se dio la sorpresa de que Ali noqueó a George Foreman. Y después de esa pelea, unos meses después, hizo 2 peleas más, Foreman, una con Jimmy Jones, y perdió. Entonces optó por retirarse, se fue del boxeo, y vaya sorpresa, 20 años después de haber perdido el título frente a Ali en el 74, 20 años después, en 1994, 5 de noviembre del 94, se convirtió en el primer boxeador a mayor edad en ganar un título de los pesos completos. Derrotó a Michael Moore, un boxeador solamente de 26 años, es decir, 19 años menor que George Foreman, y se convirtió en el primer boxeador de los pesos completos, repetimos, en ganar un título a menor edad, 45 años. Lo noqueó en el 10º asalto a Michael Moore, que era un boxeador bueno, zurdo, pero Foreman lo noqueó. Y después, un año después, Foreman perdió el título frente a Tommy Morrison, aquel boxeador joven también, y perdió el título. Hizo 76 peleas, perdió 4 y noqueó 67. Eso fue un gran boxeador, de los grandes peleadores del boxeo moderno. George Edward Foreman dio el salto al profesionalismo en 1969, año en que disputó un total de 13 combates, todos con victoria, 11 por nocaut. En 1970 siguió su carrera victoriosa con 12 peleas, todas ganadas, con 11 por vía del sueño. La racha de 25 triunfos seguidos lo llevó a disputar el título de peso pesado el 22 de enero de 1973 en Jamaica ante Joe Frazier, a quien tumbó en 6 ocasiones en los 2 primeros asaltos, lo que motivó al árbitro detener la pelea. Así se convirtió Foreman en el campeón de los pesados. Termina la vida de un círculo, vamos a decir, para no decir un póker o una cuarteta, divina del boxeo. Fue como lo que ocurrió en los años 80, cuando se juntó Sugar Ray Leonard con Thomas Sells, Roberto Durán, Marvin Hagler. Ahí se armó pues una época divina del boxeo, donde incluso hicieron bajar a los pesos pequeños las bolsas millonarias, que es mucho decir. Con George Foreman pasó lo mismo. La era de George Foreman se cocinó, si se quiere, ¿no? Se fue cociendo desde su época olímpica, ya que él fue en 1968, que precisamente cuando debuta el boxeo dominicano con Ignacio Espinar y otro grupo, pero sabemos lo de Espinar, que no perdió en el pesaje porque no lo llevaron a tiempo. En esos juegos que fueron en México, 1968, George Foreman es el campeón pesado, porque también es otra cosa, fue un campeón extraño, que le ocurrieron muchas cosas. Ya se había hecho Ali en el 60, también campeón olímpico de los semipesados, no del peso pesado, y Joe Frazier lo había hecho en el 64, o sea que ellos fueron como en línea, marcando lo que era el curso de la historia, y esos 3 medallitas de oro entonces comenzaron a cambiar el curso de la historia del boxeo del peso pesado. Solamente para formar esa cuarteta divina, pues apareció un tipo llamado Ken Norton, que también era un macetero, un hombre con un físico impresionante, y todos tenían como algo diferente. Tenían, vamos a decir, una gracia, tenían una motivación diferente para el fanático. Foreman, el abusador, era el hombre
que tenía mandarias en la mano, era muy difícil detenerlo. Y además de que asimilaba también muchos golpes, nativo de Marshall, Texas, y que venía de una familia ¿verdad?, humilde, como la mayoría de los boxeadores. Vuelvo y te digo, Ali 60, Frazier 64 y Foreman 68. O sea, 3 campeones olímpicos de los Estados Unidos, uno detrás de otro en el peso pesado, que luego se encuentran y hacen toda una era con otros que aparecieron, pero sobre todo con Ken Norton, que era el único que no era medallista. George Edward Foreman era el nombre completo de él. Fue una leyenda del boxeo. Recientemente falleció a los 76 años. Pero cuando tenía 19 años, George Foreman participa en los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en un país latinoamericano como fue México. Allí a los 19 años se convierte en campeón olímpico en más de 81 kilogramos. Y a partir de ahí, todo fue trillar un camino de éxito. Participa en el boxeo profesional, realizando 37 peleas de manera consecutiva sin perder una. En el año 1973 pelea por el título mundial frente a Joe Frazier, que también fue uno de los archirrivales de Muhammad Ali. A partir del 73, el hombre sigue trillando un camino de éxito y pelea con Muhammad Ali en África, en Zaire, el Congo, si no me equivoco, y el hombre ahí pierde de Ali en el 8º asalto por nocaut, que fue de las 5 peleas que él perdió, porque podemos decir que George Foreman en su carrera de boxeador realizó 81 combates, de estos gana 76, y de esos 76 combates realizados que ganó, gana 68 por nocaut. Solamente perdió 5. De Muhammad Ali, que fue el más grande boxeador de todos los tiempos, y por nocaut en el 8º asalto, y 4 peleas por decisión. Nunca empató ninguna pelea porque tiene un récord exitoso. La larga trayectoria de Foreman incluye la histórica pelea Retumba en la Jungla, que protagonizó Muhammad Ali en 1974 en Zaire, un combate que Foreman perdió sorpresivamente por nocaut en el 8º asalto. La legendaria pelea más famosa de todos los tiempos motivó al documental Cuando éramos reyes, el cual narró la pelea y que ganó un Oscar a la mejor película. Claro, el gran legado de Foreman, el gran legado. Un hombre que murió prácticamente con toda su lucidez a los 76 años. Ha muerto George Foreman el 21 de marzo. Así que esa es la historia de Foreman, un gran legado, un hombre de 200. Cuando peleó con Ali tenía 240 libras, Ali tenía 219, 220. Sí, siempre fue un hombre fornido y de gran respeto en el boxeo. Además, un atleta de una conducta intachable fuera de los cuadriláteros. Nunca se le vio en problemas, contrario a otros boxeadores, por ejemplo Mike Tyson, que fue una superestrella de boxeo de los pesos completos, que yo siempre he dicho en mis artículos que si Mike Tyson hubiera tenido la cabeza amueblada como la tenía el propio Ali, como la tenía George Foreman, hubiera sido no solamente el mejor peso completo de todos los tiempos, el mejor boxeador libra por libra, incluso por encima de Sugar Ray Robinson. Pero tuvo muchos problemas por el cuadrilátero, se dejó provocar. Fue un tipo que se salvó porque a los 12 años era un delincuente y entonces lograron rescatarlo y se convirtió ya en una estrella, superestrella del boxeo de los pesos completos, pero en el 2002 perdió el título frente al
Jenny Lewis, que también está en ese grupo. Jenny Lewis, que boxeador británico que noqueó a Muhammad Ali, a Tyson en el 2002, y a partir de ahí Tyson entonces fue bajando. Bueno, naturalmente, cuando él tuvo el problema de la cárcel, Tyson, a los 3 años y 15 días que cerró la cárcel, 6 meses después volvió a ser campeón mundial, derrotó por nocaut a Seldon, a George Seldon, lo derrotó por nocaut. Pero estamos hablando de George Foreman. El legado fue sencillamente extraordinario de George Edward Foreman. Sí, él realmente hizo una... Cuando él se retira por primera vez, porque él se retira y luego regresa, él hace un ministerio con los fondos, un ministerio propio de él, con los fondos de que él se ganó a través del boxeo. Lo querían hacer en una casa de familia, pero fue tanta la gente que se agregó a ese ministerio que realmente tuvieron que comprar un edificio viejo, repararlo, y aquello fue también todo un éxito. Es decir, que el hombre también tuvo una actuación extraordinaria de tipo religioso. Fue realmente un líder. Foreman volvió a hacer historia más adelante en su carrera. Peleó 5 veces más después de perder el campeonato de pesos pesados ante Ali a los 25 años, incluida otra victoria por nocaut técnico en el 5º asalto sobre Joe Frazier, a quien detuvo en 2 asaltos para hacerse del título por primera vez, y un nocaut en el 5º asalto sobre Ron Lee en un clásico. Después de esa 5ª pelea, a los 28 años, Foreman anunció sorprendentemente su retiro y comenzó una carrera como ministro ordenado en su natal Texas. Bien, la segunda parte de Foreman, en cuanto a grandeza, es cuando precisamente le traen a Ali, que había perdido de Frazier, y todo el mundo decía, bueno, pero si Frazier le dio todos esos golpes, este tipo que le dio 6 caídas a Frazier, se lo va a comer con yuca rápido, se lo va a acabar de una vez. Bueno, a Don King se le ocurre ir a Kinshasa, Zaire, y lo lleva allá. Primera pelea y primer evento deportivo del mundo que los atletas cobran bolsas millonarias. Increíblemente le ofrecieron 5 millones a cada uno, que es exagerado. Todavía cualquier boxeador que gane 5 millones está ganando una gran bolsa para este tiempo. Ya no están los tiempos de los Mayweather, lo que sé yo quién, que ganaban todos esos cuartos. Ahora cualquier boxeador que gane 5 millones es una gran bolsa, vuelvo y reitero. Y en la MMA nadie lo ha ganado todavía. El asunto es que 5 millones cada uno se van a Zaire, y allá entonces Ali la pasó bastante mal, porque del 1 al 8 Foreman lo estaba destrozando, con fuerte golpe, pero Foreman nunca había subido tan alto, noqueaba a la gente temprano en 2 asaltos, a Norton lo noqueó en Venezuela también en 2 asaltos. O sea, Foreman venía barriendo, ya tenía nocaut sobre Frazier y sobre Norton, además le faltaba Ali. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí se cansó porque Ali le resistió y ya no podía prácticamente muchas cosas. Ali se da cuenta y lo tira todo y le da un nocaut inesperado, que es una pelea histórica para todo el mundo. Ahí entonces termina ese reinado de Foreman. Pierde una pelea en Puerto Rico con un prospecto que se llamaba Jimmy Jones, y él dijo que era un castigo de Dios, un castigo divino, y dejó el boxeo. Tuvo una familia muy numerosa, de 12 hijos, 5 varones, 7 hembras, y los 5 varones, en un caso muy especial, le puso el mismo nombre de él, George Edward Foreman. Apodado Vic George, quien tuvo récord de 76 triunfos y 5 derrotas, se convirtió
en un exitoso hombre de negocios y un reputado reverendo de su propia iglesia. Falleció el pasado 21 de marzo del 2025 a los 76 años de edad.